En Frecuencia F presentamos Mujeres en Contacto. Una presentación de Muebles GR y Espuma Santander, dos empresas que se unen pensando en su comodidad. Visítenos en la Avenida 0, número 624 en el barrio Lleras. Llámenos o escríbanos al 322-587-1205. 322-587-1205. Aquí comienza Mujeres en Contacto. Muy buenos días a toda esta hermosa audiencia y las televidentes que nos acompañan en esta mañana. Una mañana maravillosa que el Señor nos regaló, donde sus misericordias se renuevan para cada uno de nosotros. Puede ser que en este tiempo de la mañana tú ya has hecho muchísimas cosas, como tenemos la capacidad nosotras las mujeres, y ya estás como en ese punto de, ay Dios mío, y todavía me falta el día completo. Pues en lugar de verlo de esa manera, di, Señor, gracias, porque tengo la oportunidad de vivir un día más, porque tengo la oportunidad de tenerte en mi vida y de tener todo lo que tú me das. Y bueno, pues estamos aquí en su espacio Mujeres en Contacto. Y en el día de hoy con un tema maravilloso que nos encanta a nosotras las mujeres, y más que encantarnos, diría que nos toca mucho, vivimos mucho. Y bueno, pero antes de adentrarnos en ese tema, quiero saludar a mis lindas de camino, de este llamado divino, digo yo. ¿Cómo están? Buenos días, mis amores. Buenos días. Buenos días, dichosas, Sí, felices de estar aquí nuevamente. De un día más bendecido. También así es. Con un tema increíblemente espectacular. ¿Qué vamos a hablar hoy? Cuenten, adelanten un poquito. ¿Qué vamos Mujeres a hablar? de orden, nuestro tema principal. Ajá. Controlando. Nuestras emociones. Ay. Mujeres de orden, controlando nuestras emociones. Y antes de ir al tema, yo quiero compartirles un versículo de la palabra de Dios que a mí me llama mucho la atención. El Salmo 16, versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Miren qué belleza. Wow. Estamos hablando o vamos a hablar de las emociones, y creo que tener esta certeza que aun cuando dormimos, el Señor está enseñando a mi conciencia, está enseñando allá lo más profundo de mi ser. Qué maravilloso saber que Él está con sus ojitos puestos en mí para hacer de mí una hija a su imagen y semejanza, ¿verdad? Así que, pues chicas, hoy vamos a hablar de las emociones, y para las que no nos están viendo, pero sí nos están escuchando, quiero contarles que trajimos unas ayudas, ¿verdad, chicas? Sí. Oh, wow, Entonces yo voy a pasarle a Sandy cuáles son las ayudas para nuestras oyentes. Pues Sandy hizo unos cartelitos con unas caritas, diríamos hoy en día. ¿Cómo se le llaman? Emoticones. Los emoticones, que hoy en día ustedes se han dado cuenta que casi no hablamos. Esos emoticones nos ayudan mucho para mandar en lo que son las redes, la manera en cómo estamos expresando nuestras emociones. Bueno, ¿y cuáles son tus emoticones, Sandy? A ver. Alegría y desagrado. Ay, Jesús. ¿Y los tuyos? Tristeza. Furia. Y el mío es temor. Entonces hoy queremos hablarles de estas emociones principales: alegría, tristeza, temor, desagrado y furia, que podríamos decir, chicas, que son las 5 emociones que se fundamentan, o si podemos expresarlo de una manera coloquial, es como lo que viene en el paquetico de nuestra mente cuando nacemos. Sobre todo en el de las mujeres. A nosotras nos dan una porción extra, ¿verdad? Extra. Entonces, Esa bueno, es la palabra. el temor. ¿Cuántas se han sentido temorosas? A ver, de pronto hoy tú estás temerosa, mujer. Puede ser que arrancaste hoy un proyecto nuevo y tienes muchas dudas, tu cabeza solo da vueltas y dices, ¿será que yo sí podré hacerlo? ¿Será que sí voy a salir de esta? ¿Será que sí va a salir bien? Pues déjame decirte que si lo pones en manos del Señor, con certeza, ese temor que puede estar gobernándote hoy
va a ser tomado por la mano del Señor y te va a empoderar para que puedas dejarlo a un lado y que venga la certeza que Él está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién en contra de nosotras, verdad? Bueno, es. ¿y qué otra, la emoción, una de las que tienes ahí, mi Golda, de cuál nos quieres hablar un poquito? A ver. De la tristeza. De la tristeza. Ajá. Hablemos Háblale de la... a las mujeres que de ¿Cómo? pronto se sientan así hoy, ¿qué les puedes Sí, decir? que de pronto hoy amanecieron con esta carita. Yo les quiero decir que hoy es un nuevo día maravilloso. Aparte de ser un día maravilloso, sabemos que Dios está con nosotros. Él es nuestra torre fuerte, nuestra fortaleza, nuestro alto refugio. Entonces sabemos que tenemos un lugar en donde refugiarnos, en donde animarnos. No le demos paso a la tristeza el día de hoy. Pongamos nuestra mejor cara, nuestra mejor actitud y primeramente poner nuestras vidas en manos de Dios el día de hoy. Qué lindo. Bueno, y una de las dos emociones que tienes, mi Sandia, ¿qué mujer le hablarías en base a esa emoción? A ver. Yo le diría que la alegría. Alegría. La mujer que se determina a ser alegre a pesar de sus circunstancias. La mujer que se determina a amar a Cristo, creerle, confiar, poner todas sus expectativas en Él. Sí. La alegría es una emoción que nos determinamos a sentir a pesar de, ¿sí? Entonces yo las invito a que sigamos teniendo ese espíritu de esperanza, ese espíritu alegre, que confiemos en que el Señor está de parte de nosotros siempre. Así es. Bueno, y vamos a adentrarnos un poquito en el tema, teniendo en cuenta que con estas 5 hermosas emociones, ¿verdad? Que son hermosas todas, aunque algunas no nos gusta sentirlas o que nos dominen o gobiernen, sí. Vamos a hablar sobre aquellos momentos importantes de nuestra vida en el campo del ser humano, digamos que son en los tiempos de niñez, que lo hablamos el jueves pasado, donde se forma el niño, los primeros 5 años de vida, y resulta que en la mente del ser humano esos momentos importantes se vuelven esos pensamientos centrales, ¿verdad, chicas? Y esos pensamientos centrales impulsan los aspectos diferentes de nuestra personalidad. Entonces vamos a tratar un poquito ahora sobre estos temas, cómo esos aspectos que gobiernan nuestra vida, de pronto momentos que vivimos en la niñez, porque ¿quién no ha pasado cosas difíciles, verdad? O ¿quién no ha pasado cosas alegres? Entonces vamos a irnos a esta temática y trabajar lo que es la emoción gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Y antes de seguir con el tema, me gustaría también trabajar con cada una de ustedes unas 2 preguntas. Se las dejo ahí en la mesa y para que nos podamos ir a una pausa, ¿les parece? Entonces las primeras 2 preguntas que les voy a hacer, les voy a dar tiempo para pensar, y a las oyentes y a las televidentes. ¿Cómo controlo mis emociones desde mi mente? ¿Y qué pongo en mi mente que la domina? Piénsenlo, chicas. Wow. No se vayan, ya regresamos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Y continuando con el tema de hoy, mujeres de orden controlando sus emociones. Entonces, mi Lore, tú me haces una pregunta que ¿cómo hago yo para controlar mis emociones desde mi mente? La verdad que es una pregunta loca, así como yo, una cosa loca. Porque realmente como seres humanos se nos dificulta mucho controlar las emociones, pero entonces es cuando nos vamos allí a que tú decías, controlando nuestras emociones con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Es cuando viene que el dominio propio, de poder también analizarme como persona, porque Dios me da todas estas cualidades, de analizarme como persona y de mirarme. ¿Qué capacidad tengo de controlarme? ¿Qué capacidad tengo para manejar los momentos, las situaciones que llegan? Porque vienen muchas cosas, yo creo que como la luz. Sí, rápidas a mi mente, estímulos muchísimo. Yo creo que todas las neuronas allí están en un momento, una situación bastante loca. Entonces, lo primero que hago es pedir ayuda a mi Padre. Sí, yo siempre pido ayuda a Él porque yo creo que es el único que puede traer esa sabiduría emocional, la cual puedo traer como calma, un receso, cómo voy a hablar, qué voy a decir,
¿qué voy a contestar? Mejor no contesto nada en este momento. Respiro, espero que pase un momento del desagrado, de la palabra que me llevó a este tumulto y a este revuelto de emociones, para de pronto no ir a dañar y afectar a las personas. Ok, o sea que digamos que tu punto, tu clave, tu tip para la mujer que nos está viendo o escuchando es llevar sujetos o que estoy sintiendo a la presencia de Dios y decirle ayúdame, pero mira que tú hablabas de autoevaluarse, ¿no? O sea, analizarme qué me hace daño, qué me hace reaccionar, porque yo creo que hay situaciones que son como ese botón que nos detona, ¿verdad? Sí, ese hay situaciones exteriores que hacen que se detone el botoncito de la alegría o se detone el botoncito de la tristeza, se detone el botoncito de la furia, aquel que nos hace hasta temblar, o el botón del temor o el desagrado. ¿Sí? Entonces, cada una de nosotras tiene un botoncito para cada emoción. Digámoslo así, muy como dirigido a niños, pero porque es importante que nosotras, me gustó eso que dijiste, que nos evaluemos, porque hay situaciones en la vida que nos generan emociones, que uno dice, pero yo ¿por qué me siento así? ¿Por qué esto me genera a mí tanta rabia? ¿Por qué esto me genera a mí tanta furia? O sea, un punto en que yo ya quiero explotar. Entonces ahí es donde hay que tomar ese momento y decir, a ver, un momento, Lorena, hay algo que te está sacando ya del nivel que es normal. ¿Qué pasa? Entonces la mejor ayuda es Dios. Y quiero decirles, chicas, que si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, porque aquí no se trata, lo que estamos hablando hoy, no es de anular las emociones, porque algo que creo que se ha manejado mucho dentro de la vida, del conocer de Dios, es que nosotras no podemos enojarnos. Ya, menos mal que va a la iglesia, ¿no? Y mírela, anda enojada. Menos mal que va a la iglesia. No, exacto, pero entonces la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces miren que nos dan dos tips. Primero, enójese, Sandy, tranquila, usted es humana, pero no hable mientras siente la rabia. Sí, lo que pasa no piense mientras siente la rabia. Lo que pasa es que yo creo que en ese momento de la emoción, cuando ya nos hacemos el autoanálisis de que determinamos qué cosas son los detonantes que nos pueden llevar a ciertas, tenemos que también tener conciencia de que la emoción es momentánea y es corta. Pero ese es el impulso que produce la emoción. Pero Sandy, esa es parte de la emoción, ¿sí? Ella es momentánea. Aquí lo que es más duradero es el sentimiento. Lo que causa la emoción. Sí, lo que causa la emoción. Eso es lo que realmente es duradero. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Es donde decidimos si le damos larga a la emoción. Perfecto. O si la guardamos. La guardamos. De una manera positiva o la guardamos de una manera negativa. Ahora, Sandy, el punto que tocas es genial, gordita, porque si yo estoy airada, como dice la palabra, que el Señor nos dice, enójese. Pero póngale una pausa para que no peque, lo que tú dices. Entonces no llevarla a que ese impulso que me da la emoción me lleve a la acción, al confesar, porque como dices tú, ahí sí podemos hacer daño. Ahí hay un jueguito que me lleva a mi niñez. Yo creo que podemos ponerlo en práctica. A ver, ¿cuál es? ¿Se acuerda cuando jugamos al congelado? Ajá. Bueno, esa es la mejor opción, congelarnos en el momento hasta poder tener, yo creo que el mejor de los razonamientos. Porque miren, ustedes sabían que la emoción, o sea, el trabajo de la emoción es tocar el pensamiento. Y toca el pensamiento y lo altera. O sea, la emoción hace que el pensamiento que está coordinado se altere completamente. Claro. Un ejemplo, hablábamos de los pensamientos. Lo distorsiona. Hablemos de esta emoción, el temor. ¿Sí? Y hablábamos de las primeras emociones del ser humano cuando niños, que se vuelven estos pensamientos que definen cómo somos, ¿sí? Sí. Pero entonces sentir temor es bueno. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno tiene conciencia de que hay un Dios que es el que nos empodera, que nos da todo para y te da una prevención de algo, o sea, te avisa qué es lo que puede suceder. O sea, el temor bien manejado
es correcto. Pero ¿cuándo está mal? A ver, Cuando chicas. el temor te está dominando a no hacer las cosas que debes hacer o a tomar ciertas decisiones. ¿Has tenido Sí. momentos de temor que te paralice? Porque el temor paraliza si no manejamos la Sí, emoción de manera sí. correcta. Hay temores que llegan hasta a cortar tu voz. Ajá. La voz se va, ahí sí que quedas congelada. Por eso te digo Entonces, que la se- emoción se- exacto. toca el Entonces, mira, pensamiento. entonces, por lo menos, Lore, toma tú el temor. El temor, yo lo tomo. Toma tú tomemos todas, la vamos a... Las emociones. Contémosle a la audiencia. Contemos. Tenemos temor. Tenemos temor, furia, tristeza, Alegría, desagrado. Ok. y ojo con esto, llega un momento en que todas pueden actuar a la vez. Wow, sí. Entonces, cuando todas actúan a la vez, Bomba oye, atómica. yo creo que se nos vuelve un caos. Un Bomba caos. atómica, Bomba exacto. atómica. Exacto, se nos Total. vuelve Sí, un caos. es cierto. Ajá. Es cierto. Que ahí Entonces es cuando empezamos como a recogernos, a suprimir. Vamos suprimiendo, vamos cerrando, porque hay un temor maravilloso que es el que me lleva a mí a un arrepentimiento. Ajá. Claro. Maravilloso. Ese temor es el bonito, que me lleva a mí un arrepentimiento de que yo, o sea, hice algo, pero que ese arrepentimiento me va a llevar a mí a algo maravilloso con mi relación con Dios. Pero hay otro temor que me lleva a mí es al remordimiento, que puedo estar repitiendo las acciones todo el tiempo y estar pidiendo lastimando perdón a cada Justificarme. ratico. y justificarme con Eso mis es emociones. gravísimo. Y poder decir, Es no, que yo es que, soy tenía, así. es que tenía hambre y cuando yo tengo hambre a mí me da rabia. Justifico mi mala acción. Exacto. Ajá. O sea, dejo que la emoción altere todo mi Todo, absoluto. pensamiento. No, es que estaba sentimientos. Lo altera de tal manera que a lo bueno le dices, bueno, Malo, no sí, es malo, sí, y a sí. lo malo le dices que está bien. Exacto. Entonces te altera a tal punto de que quieres, justificar. No, es que estoy demasiado alegre, estoy desbordado, bueno, Sin qué control. rico, sin control. No es justificable. O sea, mantener un balance. Pero qué lindo que todo este paquete, porque todo este paquete Lo Dios tenemos, nos dio. ¿no? Las Sí, emociones claro, que Dios claro. nos dio son maravillosas. Y eso nos producen sentimientos. Exacto. Pero entonces es cuando tenemos que tener un dominio propio sobre ellas. Miren, ahí, ya que traes a colación eso, Jesús es un ejemplo fundamental de la persona que vivió todas las emociones, porque es que las personas dicen, ay, pero por favor, usted está hablando de Jesús. Sí, pero recuerden que Jesús fue tan humano como usted y yo. Precisamente Él es el que mejor nos entiende, porque Él vivió lo que nosotros vivimos diariamente. Absolutamente todas. Absolutamente todo. Entonces, miren, hay dos emociones que yo quiero resaltar en Jesús y hablamos de la tristeza y el enojo. ¿Cuándo estaba Jesús triste? Claro que Jesús estuvo triste porque se murió Lázaro y la palabra dice que Jesús lloró. A Él le dolió la muerte de Lázaro, Él amaba a Lázaro, Él amaba a Marta, Él amaba a María y pues se dolió al ver toda la gente que Él estaba triste porque se había muerto Lázaro. También vemos un momento de enojo que es muy, muy conocido y muy reconocido, que es cuando él llega al templo y encuentra el templo hecho Lleno de un mercader, desorden, lleno de el mercader. mercader. Y la palabra dice que él agarra como un látigo, puedo expresarlo así, él hace el movimiento sin perder la emoción de enojo, pero sin atropellar a nadie, sin actuar desde el impulso que el enojo le produjo. Ese fue el éxito de Jesús. Miren, las emociones de Jesús Sin llevarlo a la estaban ira. permanentes. Eran permanentes porque él vivió todas las emociones, pero resulta que nunca se sujetaron al impulso, que ese es el pedacito que le falta a estas muñecas lindas para que controlemos un poquito más las emociones, las mujeres que nos están viendo o escuchando. No es que la palabra no dice que vivamos ausente de emociones. Lo que nos quiere invitar a hacer es que no nos dejemos guiar por el impulso que ellas nos hacen sentir, porque es ahí donde podemos errar. Entonces, si las sujeto al impulso, ellas me van a dominar y ahí se forma aquello que después no podemos recoger. Claro. Y te produce el sentimiento. Entonces culpa. ahí es cuando tú tienes que guardar tu corazón, como dicen en Proverbios. Ujú. Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada. Porque el sentimiento
ya guardado te va a generar recuerdos y eso te va a volver a repetir la emoción y ser una cosa recurrente. Es como el cajoncito, recurrente, ¿verdad? sí, como el cajoncito de las sorpresas. Ese es el cuarto de San Alejo. Exacto. Sí. Y nosotras somos buenísimas para tener cuartos de San Alejo. ¿Cuántas tienen cuartos de San Alejo en la casa? Yo creo que varias. Tú de nosotras. cuando tú te conoces con alguien, hablas con alguien, tu mundo tan divina, tan bella, tan hermosa, pero qué dulzura, qué maravilloso. Pero resulta que yo te invité a mi casa y te llevé a los cuartos divinos, están tendidos hermosísimamente, todos, mejor dicho, no me toques este cuarto. Este no. Y así hacemos también con el Espíritu Santo. Entra a mi vida, cambia todo, transforma, toma mis emociones, llévame a un nivel hermoso contigo, pero no me vayas a tocar este cuarto. Te lo pido por favor. Ahí es donde tenemos todo esto en desorden. Represado. Exacto, como cuando hay una consola que tú tocas un botón y lo vuelves loco y después tú no sabes cómo organizarlo. Por eso es tan bueno el autoevaluarse. Espectacular. Y una de Eso las es cosas Es para importante. poder autoevaluarse es escribir las personas que le quedan, Uy, las mujeres que le ese quedan. dato está genial, difícil. pero mira, vamos a meterle pausa a esta emoción que nos Oh, da sí. este momento y vamos a una pausa y ya regresamos, no se muevan. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, y continuando, mis mujeres hermosas, con los tips, te tengo La lista, el tip de la lista. Por favor. dinos. Algunas mujeres se nos dificulta, ¿sí?, entendernos. Yo les aconsejo, mujeres y amigas aquí presentes, cuando eso suele pasar o no entiendes alguna situación, escribe cómo me siento, cómo me hace sentir esta situación, con este problema, qué sentimientos tuve, si tuve sentimientos de ira, tuve sentimientos de paz, tuve sentimientos de alegría, tuve sentimientos de temor. Que sacaron de mí, ¿verdad? ¿Qué sacaron de mí? Y cuando ya tengas lista ese escrito, ¿sí?, empieza a llevar los sujetos a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo así? Eso, gracias. Exacto. ¿Cómo lo haces? Cada vez que tengas un sentimiento, por ejemplo, sentí temor. Señor, ¿por qué siento temor? Ayúdame a entender cuál es el fundamento de mi temor y cómo puedo hacer para que tú me des una mano y me ayudes con esto a perder ese temor, ¿sí? Dime. Sandy, te hago una pregunta. Y ¿Cómo? se acomodó y todo. Sí. Entonces, Eso es serio, queridas interesante, amigas. interesante. Sí, perdón que te interrumpa con los tips, pero ¿cómo puedo yo en un momento, cierto, de tanta trascendencia, porque es que nos lleva a un caos todas estas emociones, cómo puedo yo pensar de pronto eso que tú me estás diciendo? ¿Cómo puedo aplicarlo? ¿O es después de que ya pasa todo esto? No, yo regularmente cuando se vienen las emociones, En tu caso, en tu mi caso, personalidad. en mi personalidad, Ajá. cuando se vienen las emociones, yo he aprendido a no responder de inmediato, a tener como un selah, una pausa, ¿sí? Y si yo veo que la emoción realmente me hizo tener muchos sentimientos encontrados, me tomo el tiempo de sentarme y escribir, porque tenemos que desahogarnos de alguna manera. ¿Qué Sí. pasa con el sentimiento? El sentimiento es para desahogarse. El problema es que cuando tenemos un desahogo verbal o físico, no lo contenemos, no sabemos cómo contenerlo, nos daña. Claro. Entonces, ya cuando pasaron las cosas y ya el sentimiento se desbordó, vienes a hacerte el autoanálisis y tú empiezas a entender y empiezas a conocerte. Esto no es una cosa de que, ay no, yo lo aprendí de la noche a la mañana, no. Yo ya camino en el aire y las alas te llegan mañana, ¿verdad? No, esto va siendo algo que tú misma te determinas Así a es. conocerte. Así El es. que nos lleva a determinarnos a conocernos es el Señor. Si tú conoces los evangelios, si vas leyendo los evangelios, entre más conoces a Cristo, más empiezas a autoconocerte también, porque Él te va dando las pautas Así es. de cómo deben ser los comportamientos en diferentes situaciones que Él vivió. Tú sabes ¿Sí que, ves? hablando de eso, a mí me llama mucho la atención que otra de las emociones que Jesús tuvo positiva fue el gozo. Sí. ¿Por qué? Porque imagínense, él sabía que al día sí, que a él lo iban a apresar. Él sabía que primero lo iban a traicionar, lo iban a apresar y después lo iban a crucificar.
Pero entonces lo vemos a él en una cena con todos los discípulos. ¿Cuál fue el éxito de Jesús en eso, chicas? Esperanza. Que él, no, ¿saben qué pasa? Bueno, sí tuvo esperanza, gracias, Miss Andy. Una de las emociones correctas o positivas que Jesús manejó fue la esperanza. ¿Y la esperanza cómo se define? Como el disfrute presente de una bendición futura. Gozo. Exacto. Entonces la esperanza, disfrute presente de una bendición futura. Entonces, como él tenía esperanza, sí, la noche antes de la crucifixión, él tenía una esperanza que era que cumplir lo que el Señor le había mandado. Entonces él no se desencajó como nos desencajamos nosotras. ¿Por qué? Porque si hubiese sido Lorena la que estaba ahí sentada, yo diría, ay Dios mío, ¿y cuántos soldados llegarán? ¿Y Judas para dónde agarrará? Y mañana en la cruz. Sí, porque nosotras somos buenísimas. Futuristas. Eso, para el futuro. Pero nunca vivimos esa emoción tan sana que tuvo Jesús, que fue la esperanza que su Padre tenía el control, la esperanza que él estaba haciendo la voluntad del Padre, por amor a ti, a mí, a ti que nos estás escuchando, a ti que nos estás viendo, a todos. Entonces, qué bonito que esa emoción positiva gobierne nuestro ser, como dice Sandy, hacer la lista, pero procurar que entonces yo comienzo a angustiarme, ¡ay! Y me hago toda esta película y se vuelve el boom de las emociones, se abre la puerta del cuarto San Alejo, como dijo Golda. Pero entonces ese fue el éxito de Jesús. La emoción dominante de la mente de Cristo fue el amor. Esa fue la emoción que dominó, porque él por amor obedeció. Él nunca se dejó llevar por los impulsos de sus emociones. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciendo al Padre. Y ¿saben qué otra cosa, Sandy, que me encanta que nos dijiste? Llevarlo todo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo llevo yo las cosas a la obediencia a Cristo? Una mujer que nunca ha leído la Biblia, ¿cómo hago yo eso? Mi amada, simplemente date el tiempo de conocerlo y dile, ayúdame, porque yo ya no puedo seguir viviendo con miedo. Yo ya no puedo seguir viviendo con más dolor. Con yo rabia. ya no puedo seguir viviendo con En rabia mi porque pasado. estoy enojada con el mundo entero. Pero entiende que la única que se hace daño eres tú. Y Jesús solo quiere que tú vivas una vida en plenitud, no ausente de emociones, pero que ellas no gobiernen tu vida. Y el otro éxito de Jesús fue que conocía palabra, mis amores. Porque cuando él vivió otra de las emociones que vivió en el desierto, todo el tiempo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, él lo citaba. Satanás le decía una cosa y él le respondía otra. ¿Por qué? Porque había palabra en él también, ¿sí? Pero es que era Jesús. No, nosotros tenemos esos recursos, chicas. Claro. Emociones Entonces, controladas por la Además, palabra. tenemos el palabra. recurso increíble que el Nuevo Testamento nos habla de cómo lo desarrolló el ¿Cómo Señor. lo hizo él? Exacto. Entonces ahí está prácticamente, hágalo así, sígalo así y va a tener éxito. Pero tú decías una palabra muy, muy importante, Sandy, determinarnos. Sí, hay que Porque es que determinarse. resulta que a veces yo tengo mucho conocimiento de la palabra, ¿sí? Les está hablando una pastora. Yo puedo conocerme toda la palabra, pero yo no estoy ausente de emociones. Yo sigo siendo un ser humano. Entonces yo decido si aquella palabra que tiene vida renueva mi forma de pensar. ¿Para qué? Para que cuando las emociones que van a seguir siendo naturales del ser humano quieran venir a mandarme un impulso, yo diga, no, un momento, la palabra de Dios dice, por eso dice que hay que renovar nuestro entendimiento, hay que llevar la mente a que cambie la manera de pensar. Por eso yo creo, chicas, que cuando a uno le dicen los esposos, a algunas mujeres uno escucha, ay, es que allá le lavaron el cerebro. ¿Ustedes qué creen de esa expresión, Golda? No, yo creo que no es lavar el cerebro. Yo creo que es que llega esa bonita palabra del dominio propio, de los dones del Espíritu Santo que llegan a nuestra vida. No es un despertar, diría yo, Gorda, es un despertar. Exacto, y la capacidad de poder nosotros dejarnos manejar por el Espíritu Santo. Entonces es ya cuando decimos nosotros, no me dejo gobernar por mis emociones, no me dejo gobernar por este caos que estaba en mi vida, sino dejo que Él me lleve a un control, ¿cierto? Me lleve a un control, porque te voy a poner un ejemplo rápido. A mí se me murió mi mascota.
Divina. Y hubo un momento muy triste para mí, supremamente triste. Lloré tanto que mis ojitos se me cerraron y me tocaba que hacerme así para poder ir hasta el sanitario porque no podía ver. Entonces, creo que yo allí dejé desbordar mis emociones porque decía, ¿por qué la llevé al veterinario si ella estaba sana? ¿Por qué hice esto si ella estaba bien? Yo fui la culpable, yo la llevé a la muerte, Sí, todas esas cosas, porque uno como ser humano es una cosa aquí, una cosa loca en su mente. Y después que había llorado tanto y había sentido tanta tristeza, dije, no, wow, espera un momentico, ¿sí? O sea, no fue así. Qué rico, gracias, papito, porque tú me permitiste disfrutar este animalito tan hermoso que me diste. Yo hice todo lo mejor por ella, lavé sus dientes, limpié sus orejas, corté sus uñas, la bañé, la cuidé, la alimenté muy bien. Ahí ya se produjo el pensamiento. Ajá. Exacto. Ya entró a pensar Ya entró de a una pensar manera correcta. Exacto. Entonces, pero fue porque di paso a que el Espíritu Santo tomara el dominio de mis Perfecto. emociones, de mis pensamientos, de mis es el cosas. tip más importante. Llegó al Preguntar si por ahí es, tener como ese autocontrol y decir, bueno, a ver, si me pongo triste, va a pasar, ¿en qué me aporta? Nada. Y si le doy gracias a Dios porque lo pude disfrutar, sea una mascota, sea un ser querido, sea una tragedia, sea algo, ¿sí? Ahí tú tomas y te determinas a tomar la decisión más correcta, la positiva, la que te va a llevar a ser agradecida con el Señor. Y teniendo en cuenta que creemos que paz, porque cuando se habla que Dios está en la vida de la persona, pues hay paz. Entonces la gente confunde y dice, no, pues entonces paz igual ausencia de problemas. No. La paz es aquella que viene en medio del problema para decirte, es esa persona, esa paz es esa persona que te dice, la persona del Espíritu Santo que te dice, óyeme Golda, pues sí, ya lloró el gatico, lo quiso mucho, pero controlémonos, ¿sí? Porque ya hay que seguir, no te puedes quedar ahí. Entonces es como esa cabida que le damos, esa autoridad que le damos al Señor de decirle, entra, gobierna, porque lo que yo les decía, yo puedo leer mucha palabra, pero no dejo que ella me transforme. Y yo debo comprender que yo debo leer la Biblia, que es lo que estamos recomendando hoy, no esperando entenderla, porque es que ese es el error del ser humano. Tú a veces le dices a las personas, ¿tú por qué no lees la Biblia? Porque me da un sueño, porque me da una pereza, es que no la entiendo. No busques entenderla, siéntate creyendo que al abrirla vas a conocer a la única persona que te puede guiar de la mejor manera en tu vida y en todas las pautas y todo en la vida tuya. Bueno, mi Lore, el tema está divino, pero volvemos dentro de unos minutos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, y hablando de mujeres determinantes, hay una ecuación que me encantaría que si pueden mis niñas las anoten. Cuéntanos. La ecuación es la siguiente: la emoción más el sentimiento es igual al pensamiento. Siempre repítela. Emoción más sentimiento es igual al pensamiento. Ok. Esta emoción la voy a explicar cortica. Emoción es de corta duración y es el impulso que te lleva. Entonces, cuando tengas ese impulso y entra a los pensamientos, tú determinas si es positivamente o negativamente donde lo vas a guardar. ¿Sí? Eso que la te ubicas correctamente. La ubicas correctamente. Okay. ¿Sí? Eso es mi decisión. Es tu decisión. Okay. Es tu determinación. ¿Sí? Es tener la conciencia de que te está llegando este sentimiento de la pérdida de alguien, por ejemplo, y tú dices, lo voy a recordar con amor. Entonces, cada vez que lo recuerdes, lo vas a recordar con alegría. Y eso te va a producir pensamientos positivos. ¿Qué hacen los pensamientos positivos en la mujer? Te generan felicidad, productividad, desarrollo de nuevas ideas nuevas, desarrollo de creatividad. ¿Qué hacen los pensamientos negativos? Te pueden generar enfermedades, tristezas, dolor. ¿Y eso para qué te sirve, mujer? Para nada. Y teniendo en cuenta que somos influencia, ¿no? Que somos influencia. Lo otro, al tener estos tipos de pensamientos, si te llegó el pensamiento de dolor y dices, es que no puedo superarlo, es que me duele, por favor, siempre pregúntate, Señor,
¿Qué propósito tienes con este pensamiento? ¿En qué quieres que yo caiga en cuenta? Porque a veces ciertos pensamientos de dolor es para que tú aprendas algo. Y si son muy recurrentes, tómate el tiempo de hablar con el Señor, ¿sí? Espera, date un Selah, ora, mujer, ora. Nunca tomes decisiones en medio de la emoción, en caliente. Del impulso. No Sí, las sí, tomes sí, porque sí. van a ser erradas. Estoy de ¿sí? acuerdo. Sean para cosas buenas o sean para tomar una decisión hasta aquí. Trascendente. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación muy fácil y la puedes llevar cada vez que sientas Repítela. emoción más sentimiento es Más igual a pensamiento. ¿Sí? O sea, sería darle el mejor manejo a las emociones. Claro que Claro. sí, porque estoy Igual. pensando que Ajá. lo que estoy sintiendo a qué me va a llevar. Entonces las voy a tomar ese dominio sobre ellas. Ese Y guardas el sentimiento bueno en el corazón, que es donde Así emana la es. vida. Y no Porque anidamos eso es nada. igual como nada. cuando alguien dice, algunos buscan un mundo feliz, Ajá. otros lo crean. Ajá. Entonces aquí nosotros Tenemos que crearlo Nosotros y debemos buscarlo. El equilibrio. Yo diría que debemos trabajar para ser tierra deseable. ¿A qué me refiero con esto? En estos días leía un mensaje que me causó mucha risa, pero es para reflexionar. Decía, hay personas que causan alegría cuando llegan y otras cuando se van. Ay, Dios. Yo la verdad prefiero ser la que cause alegría cuando llego. Qué bonito Sí, que digan, claro. ay, llegó Lorena, que Claro. digan, ay, Sí, llegó sí, sí, Lorena, llegó. o que digan, uy, se fue Lorena, menos mal se fue. ¿Por qué? Porque qué bonito que podamos ser ese reflejo y tener ese dominio de nuestras emociones. Quiero contarles también, darles otra pauta. La emoción dominante de la mente de Cristo fue amor, ya lo habíamos dicho. Jesús mostró intelecto agudo y una reacción rápida a los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios eran la fuente de sus fáciles respuestas. Entonces, si nosotras, como lo que dice Sandy, somos mujeres que estamos buscando consultarle a Dios porque de pronto no sé orar, a mí no me han enseñado. Dialogar con Dios. Exacto. Dialoga con Él. Dile, mira, yo no tengo esta estructura de una oración fluida, pero quiero que me ayudes a entender por qué siento esta rabia, por qué me levanto con rabia, o por qué cuando mi esposo me habla me genera esta rabia interna. ¿Tengo algo pendiente con él? ¿Será que en el cuartico de San Alejo yo fui en algún momento poniendo, y como somos buenas para guardar facturas, ¿verdad? Porque contadoras seríamos buenísimas, porque después sacamos el recibo así largo, Pero entonces ahí es importante pedirle al Espíritu Santo que me muestre. ¿Por qué? Porque es que esas son emociones que se suprimieron y que al pasar, porque recuerden, airaos pero no pequéis, o sea, sienta usted la emoción, enójese, pero después de que ya usted tuvo la pausa, hizo la lista que dijo Sandy, las llevó sujetas al Espíritu Santo, como dijo Golda, hay que hablarlas, no las guarde, porque es que ese es el error. No hay que ¿sí? suprimirlas, No hay que suprimirlas. anularlas. Es que no se anularlas, deben suprimir. Ellas nunca se anulan, Golda. Entendamos, mujeres, que las emociones no se anulan. Yo puedo guardármela, pero ella se va poniendo como una bola de nieve. Es una olla de presión. Un boomerang. Es una olla de Entonces presión es impresionante. ahí donde tenemos que comprender, es no dejar que el impulso que ella genera gobierne el entorno presente, ¿sí? Pero que después de que ya ella pasa, después de que yo ya hice la lista, todo lo que le hemos hablado, ya lo evalué, lo puse en manos del Señor, buscar el espacio para hablarlo. Pero no dejar el pendiente. Señor te lo da. Claro. Él te da el espacio oportuno y el Espíritu Santo. Cuando tú le pides, el Espíritu Santo es el momento de hablar. En el caso y Él es el tuyo, que va fluyendo. Pero yo sé que Golda tiene algo para contarnos respecto a eso, que me parece importante, porque hay mujeres que lo hacen, Golda. Mira, lo que pasa es que llegan momentos en que tú callas muchas veces demasiado. Ajá. Muchas veces también callar Los demasiado, excesos son los malos. excesos son malos, porque entonces tú callas, pero resulta de que un día te determinas a hablar, y el día que te determinas a hablar, tu pareja o la persona con la que te determinas a hablar, resulta que así le hayas hablado bonito, explotó. Entonces empiezas a entrar en pánico y en temor. ¿Por qué? Entonces ya lo que haces tú es callar, callar y callar.
porque ya dices tú, ni con rabia, ni en lo bonito, ni en ninguna manera esta persona puedo hablar con él. Entonces empieza uno a querer pretender, ¿no? Anularse, callar, guardar, pero después llega un momento en que tú ya explotas y entonces se sale el control, las emociones y ya no va a haber, yo creo que es importante el diálogo. Es importante, de pronto en el momento callar, sí, en el momento callar, respirar, que todos estemos calmados, pero al momento no buscar muy lejos, buscar el momento adecuado para hablar. Claro. Y así la otra persona se moleste, tú habla, tranquila, y así esto puede generar, o sea, yo creo que la mejor respuesta en cada uno. Bueno, aquí creo que el éxito lo podemos encerrar con esto porque quisiéramos quedarnos hablando de este tema maravilloso todo el día. Supremamente amplio. La solución, cómo la mujer ordena sus emociones. Pongo, renuevo, ciño mi mente a fin de poder usar mi voluntad para escoger la emoción. Si la emoción es correcta, entonces pues ya sabemos que es correcta desde que fluye, pero si ella es incorrecta, yo tengo que poner mi mente y decir, esta emoción no es correcta y no le voy a ceder al impulso. Dios mío, ayúdame. Entonces, mujeres, conclusión, porque este tema es muy rico, solo queremos invitarte una vez más a que no te guardes todo, pero tampoco lo hables en el momento de la emoción. Ve, date un espacio, haz la lista que te recomendamos aquí y llévalo a los pies de Cristo, a la presencia de Dios en oración, que con Dios siempre vamos a ganar. Esperamos haber podido ser una buena compañía con ustedes esta mañana en sus trabajos, en sus casas, en el auto, donde nos estaban sintonizando, y que este tema haya sido también de bendición para ustedes. Les bendecimos, un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana. Chicas, bye bye. Dios les bendiga. Muebles GR y Espuma Santander, dos empresas que se unen pensando en su comodidad, presentaron Mujeres en Contacto. Muebles GR y Espuma Santander, visítenos en la avenida 0, número 624 en el barrio Lleras. Llámenos o escríbanos al 322-587-1205. 322-587-1205.